Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir directamente a la palabra de nuestro Dios. Les invito a hacerlo. Déjenme le digo. Gálatas, vamos a la carta a los Gálatas, capítulo número 5, versículo número 16 al versículo número 26. Gálatas, capítulo número 5, versos 16 hasta el versículo número 26. Dice de esta manera la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 5, 16 al 26. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, podemos ver que a través de la historia de la humanidad, podemos ver que siempre se han librado muchas y diferentes batallas. Las luchas, las guerras, hermanos, siempre han estado presentes. Podemos ver, hermanos, que siempre la humanidad, el ser humano, la especie, ha batallado en este sentido. La paz es difícil de prevalecer en nuestros ámbitos. En diferentes partes, hermanos, de la historia podemos ver, ¿sí?, cómo es que la humanidad se ha autoexterminado, es decir, a través de las batallas, de las guerras, a través de todas estas cosas que, bueno, siempre el deseo de competir, siempre el deseo de ser mejor, siempre ese deseo de sobresalir de una manera negativa, obviamente, prevalece en el ser humano. Pero bueno, la palabra de Dios y el apóstol Pablo, precisamente aquí escribiendo a los hermanos en Galacia, escribe estas cosas y hace, hermanos, precisamente este contraste entre el Espíritu y hace el contraste entre la carne. ¿Qué nos quiere dar a entender? La palabra de Dios, hermanos, obviamente está dándonos un mensaje, está dándonos, hermanos, la pauta que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, precisamente para esta vida diaria, para las cosas en las cuales usted y yo nos enfrentamos. Nos enfrentamos, hermanos, a muchas cosas. Tenemos muchos rivales que vencer. Pero fíjese bien, los eruditos o los que han estudiado las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo, han tenido, hermanos, una controversia muy grande. Usted sabe que el apóstol Pablo, bueno, nos da el mandamiento, el cual hace un momento acabamos de realizar. Dice que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es de llamar la atención, hermanos, fuertemente que, bueno, el apóstol Pablo refiere y nos da exactamente un lugar. Nos dice a los hermanos de Galacia. Bueno,
los Gálatas. Mucho se ha dicho, esta es una región que pertenece a el Asia Menor, pero hay a su vez dos lugares, dos territorios, Asia Menor del norte y Asia Menor del sur. El problema es, bueno, ¿a quién le está escribiendo estas cartas? Muchos eruditos, hermanos, han entrado precisamente en esta controversia. Hay dos pasajes, hermanos, que nos muestran precisamente que, bueno, Hechos, si usted lee todo, no lo lea ahorita, no lo busque, solamente se lo voy a mencionar. Si usted busca Hechos, capítulo 13 y capítulo 14, bueno, ahí podemos ver que está hablando de ciudades como Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia. Pero más adelante, Hechos, capítulo 16, verso 5 al verso 8, está hablando ya de otra región, pero también se está refiriendo a los Gálatas. Bueno, aquí el problema, hermanos, no es la controversia. El detalle es que, ya sea que les haya escrito a los del norte o les haya escrito a los del sur, bueno, el propósito es que estas cartas se leyeron, tanto en una región como en otra región. El libro de los Hechos así nos lo afirma. Pero fíjese bien, en esta tarde vamos a estar hablando precisamente de esa lucha, esa guerra, esa batalla, hermanos, que tenemos usted y yo en nuestro haber, en nuestra vida diaria, en las cosas que cotidianamente hacemos. El cristiano, hermanos, ahora está en una guerra, el cristiano ahora está en una batalla, y vamos a ver precisamente esa lucha interna. No lo vamos a ver de una manera externa, no vamos a ver enemigos, porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, huestes de maldad. Esa es la lucha. Entonces, fíjese bien, vamos a desglosar precisamente este pasaje, Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso número 26. Y la primera parte, o el primer asunto, lo vamos a estar desglosando precisamente del verso 16 y verso 17. Posteriormente vamos a ver del 18 al número 23, y para finalizar vamos a ver del 24 hasta el número 26. Perdón, lo cual, bueno, nos indica que vamos a estar hablando de tres asuntos en esta tarde. El tema, bueno, se titula precisamente la lucha interna del corazón. ¿Sí? Este es el tema del cual vamos a estar hablando, ¿sí? La lucha interna del corazón. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Esta lucha interna del corazón, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Sí? El problema es cuándo sucede. Muchas veces, hermano, y el principal problema es que cuando sucede no nos damos cuenta, o simplemente no queremos, hermanos, reconocer que está sucediendo. Fíjese bien, la lucha interna del corazón, ¿cuándo sucede? Hemos separado en tres este pasaje. Número 1, podemos afirmar que la palabra de Dios nos dice que sucede precisamente cuando, ¿sí?, la carne se opone precisamente al espíritu. Verso 16, el apóstol Pablo va a darnos una enseñanza. Dice el mismo, digo pues, andad, ¿sí? Andar se refiere a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de conducirnos. ¿Cómo me comporto yo en el trabajo? ¿Cómo me comporto yo en la casa? ¿Cómo me comporto yo con mis hermanos? ¿Sí? Esta es la situación, andad, pero dice en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es, hermano, fíjese bien que dice ahí, contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos, ¿sí?, como el agua y como el aceite, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjese bien, vamos a estar hablando en primer lugar, ¿sí?, que esa lucha interna del corazón sucede cuando la carne se opone al espíritu. Y vamos a ver, hermanos, que, bueno, la carne, primeramente, cuando encontramos, o vamos a ver esta palabra, tiene tres sentidos diferentes en la palabra de Dios. Antes de ver precisamente ese sentido del cual nos habla la palabra de Dios en cuanto a la carne, bueno, primeramente tenemos que ver esta palabra, ¿sí? Tenemos que ver espíritu.
y ya lo hemos comentado, lo hemos dicho, lo hemos enseñado y lo hemos analizado detenidamente hasta el cansancio. Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios, y el Espíritu con E minúscula es la actitud que usted y que yo tomamos frente a las situaciones de la vida. Primeramente tenemos que aclarar antes que nada esto, pero fíjese bien, la carne tiene tres sentidos. Hechos capítulo 2, verso número 17. Podemos encontrar que, bueno, aquí hay una profecía que se ha cumplido o ha de cumplirse precisamente en este tiempo. Dice Hechos capítulo 2, verso número 17, dice, y en los postreros días, ¿sí? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y luego dice ahí, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿sí? Aquí es la profecía de Joel 2:38. Pero fíjese cómo es de llamar la atención que otra vez está apareciendo las dos palabras las cuales estamos analizando y las cuales vamos a estudiar. Aparece la palabra espíritu con E mayúscula y aparece la palabra carne. Bueno, aquí simplemente está diciendo el género, ¿sí? Sobre todo hombre, sobre toda mujer. Esa carne es usted, esa carne soy yo. ¿Cuándo se ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Bueno, el día precisamente que nos bautizamos. Nos dio Dios de su Espíritu. Pero fíjese bien, vamos a otra escritura, Mateo capítulo 26, verso número 41. Recuerde que estamos hablando de la lucha interna del corazón y estamos viendo cuándo sucede. Estamos viendo que la carne tiene tres sentidos y hemos visto el primero. Mateo capítulo número 26, versículo número 41, precisamente nos va a dar, hermanos, el segundo sentido. Mateo capítulo 26, versículo número 41. Fíjese bien, le voy a dar lectura, ¿sí? Mateo 26, 41. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted se da cuenta y si usted es analítico, otra vez encontramos las dos palabras. Pero fíjese bien, ahora encontramos el espíritu con E minúscula, pero seguimos encontrando la misma palabra, carne. Dice, velad y orad. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Esto se lo dijo a los apóstoles, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la actitud, ¿sí? La actitud es débil, pero, y la carne, bueno, por supuesto, aquí lo está afirmando el mismo Señor Jesús, ¿sí? Aquí carne se refiere precisamente, gracias, carne se refiere precisamente a esa debilidad de espíritu que usted y yo tenemos, ¿sí? La debilidad del hombre. Pero fíjese bien, llevamos dos. Número 3, vamos a ver precisamente primer carta a los Corintios. Ahora fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Primer carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo 14 al verso número 20. Primera a los Corintios, fíjese lo que dice el capítulo número 12 y versículos número 14 al versículo número 20. Fíjese bien, el apóstol Pablo va a usar ahora una figura. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pregunta el apóstol Pablo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, fíjese bien, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La carne, hermanos, tiene tres sentidos. Número 1, físico. Número 2, moral. Pero número 3, espiritual. ¿Qué nos está enseñando aquí? Efesios, fíjese bien cómo el apóstol Pablo lo va a reafirmar.
Estamos hablando que el apóstol Pablo está utilizando precisamente una ilustración. Pero fíjese, acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso número 16, que dice de la siguiente manera. Efesios capítulo número 4, verso número 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, mirad pues, déjame le digo, Efesios 4, 16. Déjenme ver, estoy en el 5, aquí lo tenemos. Dice, de quien todo, fíjese bien, va a sonar muy similar. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el sentido espiritual que se le va a dar a la carne, y habla acerca de la unidad, porque el cuerpo es uno solo, aunque son muchos miembros, es una sola unidad. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante nos habla precisamente de esa unidad que debe existir. Dice, separados de mí, nada, hermanos, podemos hacer. Ahí está, hermanos, precisamente la gran enseñanza. Ahora, hermanos, que nosotros conocemos qué significa esta palabra carne, bueno, vamos a ver el sentido del espíritu. El espíritu tiene dos sentidos, ya lo hemos dicho. Espíritu con E mayúscula es el espíritu de Dios, y espíritu con E minúscula es la actitud o el espíritu del hombre. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la Escritura así nos lo refiere. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 9. Romanos capítulo 8, verso 9, dice la palabra de Dios así: mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente, hermanos, no es de Él. Ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es precisamente la misma morada de Dios dentro de nosotros. Por eso, hermanos, la carne se opone al Espíritu. Pero fíjese bien, Efesios capítulo 2, verso número 2. Dice ahí la palabra de Dios y podemos constatar lo que hemos venido diciendo. Efesios capítulo 2, verso número 2. Dice, en los cuales, dice el apóstol Pablo, los hermanos de Éfeso, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjese bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando ese espíritu, hermanos, no está precisamente enfocado, no está alineado, no está siendo llevado hacia las cosas de Dios, bueno, es un espíritu que opera precisamente en la desobediencia. Ahí podemos encontrar entonces, hermanos, este gran contraste del cual el apóstol Pablo nos está diciendo que el espíritu para nada tiene que ver con la carne. O somos de la carne o somos del espíritu, o somos de Dios o somos de Satanás, o somos fríos o somos calientes, o vamos por el camino de perdición o vamos por el camino de salvación. No hay, hermanos, términos medios, no hay lugar a dudas, que si no estamos en una condición, estamos en la otra. Es feo, hermanos, decir que somos hijos del diablo. Bueno, pero así dice la palabra de Dios: todo aquel que no es del Espíritu, todo aquel que no anda conforme al Espíritu es hijo de Satanás, porque sus obras hace, porque está operando en ellos el espíritu de desobediencia. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, seguir las cosas del Espíritu. Pero fíjese bien, hemos visto verso 16 y verso 17. Fíjese que dice el 18, y vamos precisamente al segundo lugar. La lucha interna del corazón sucede cuando, ¿sí?, la pluralidad. Fíjese bien ahora de qué vamos a hablar. Otro contraste, la pluralidad en contra de lo singular. Pluralidad contra singular. Porque dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Aquí obviamente está mencionando la ley, pero la ley, el apóstol Pablo la reafirma como el pecado, como las cosas que ya sucedieron, como las cosas en las cuales no debemos de andar, o en ese tiempo no debía de andar
precisamente todos aquellos que habían conocido al Señor Jesucristo y habían obedecido. Pero fíjese bien, la pluralidad en contra de lo singular. Fíjese bien, dice verso 19, y manifiestas, es decir, no hay lugar a dudas, se ve aunque quieran esconderse. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y vamos a ver 17 diferentes. Fíjese cómo el apóstol Pablo nos habla y nos dice las obras, ¿sí? Las obras, que son, bueno, ahí está. Número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán, hermanos, simplemente el reino de Dios. No podrán entrar en la iglesia. Por eso, fíjese bien, ahora verso número 22. Y ahora vamos a ver lo singular, más él, ¿sí? Ahora no dice los, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay pecado, porque acuérdese que la ley aquí lo estamos viendo como el pecado. Fíjese bien, voy a hablarle y voy a decirle un poco acerca de cada una de estas 17 cosas. La lucha interna del corazón sucede, número 1, cuando la carne se opone al espíritu. Número 2, sucede cuando la pluralidad se opone precisamente a lo singular. Y adulterio, bueno, es todo trato sexual con alguien que no es nuestro cónyuge o con el cónyuge acerca de otro. Fornicación viene de porneía, tiene que ver con toda inmoralidad sexual, prostitución, incesto, bestialismo, pedofilia, homosexualidad, etcétera. Podemos seguir enumerando. Fíjese bien. Número 3, inmundicia. Es el placer de ver u oír cosas sucias, inmorales o indecentes. No solamente ver, sino escuchar. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen precisamente las buenas costumbres. Lascivia, fíjese bien que es sensualidad, ¿sí? Licenciosidad, obscenidad, es decir, no tener control sobre las actitudes y conductas morales. Esto es común. ¿En dónde? Bailes, fiestas, ¿sí? O hasta en la forma en que vestimos. Ahí podemos dar a conocer la lascivia. Idolatría, servir a dioses falsos, ¿sí? La avaricia también es idolatría, Colosenses 3:5. Pero fíjese bien, hechicería es brujería, magia negra o blanca, supersticiones, todo tipo de juegos de azar, enemistades, hostilidad, antagonismo, pleitos, luchas, disensiones, conflictos con hermanos, vecinos, amigos o familiares. Ahí le va la otra, celos, ¿sí? Envidia es una actitud que denota una completa falta de seguridad. Iras, ¿sí? Sentimiento de enfado muy grande o violento, ¿sí? Contiendas, ambición egoísta con la implicación de una rivalidad. Disensiones, bueno, esto simple y sencillamente con una sola palabra se define: división, ¿sí? Disensiones significa división. Herejías son las falsas doctrinas. Envidias, deseo desmedido de poseer lo que alguien más tiene. Homicidios, ¿sí? Asesinato, matanza, privar precisamente en contra de la voluntad de alguien la vida, ¿sí? Borracheras, bueno, alguien dirá, hermano, es que cuando yo andaba en el mundo yo no era borracho, solamente me tomaba unas cervezas. Bueno, todo aquel que toma o prueba alcohol es alcohólico, o sea, no podemos disfrazar la palabra, ¿sí? Todo aquel que prueba el alcohol está dentro de esta categoría. Borracheras, ¿sí? Orgías es lo último. Siempre decimos orgías, ay, pensamos en el sexo. No, hermano, despreocúpese, tiene que ver, pero no es precisamente eso. Fíjese bien lo que es. Orgías, ¿sí? Es un banqueteo, una orgía, una juerga, una parranda, ¿sí? La orgía, fíjese bien, es la fiesta en la que se busca experimentar todo tipo de placeres, especialmente lo relativo a la comida, a la bebida o al sexo, ¿sí?
Usted puede decir, hermano, es que la comida estaba bien rica, pero pues bueno, ahí sabe qué está haciendo. Estamos cometiendo una orgía de comida. Pero fíjese bien, esto es lo negativo, esto es precisamente las obras de la carne. Esperamos que, bueno, al conocerla, al meditar en ellas, y si probablemente tenemos algún problema con esto, podamos, hermanos, retirarnos. ¿Por qué? Porque dice el verso número 22, mas el fruto del Espíritu, fíjese bien, es un solo fruto, que tiene varias cualidades, que tiene varias virtudes precisamente. Es amor, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Rápidamente lo voy a decir, fíjese bien, el amor. ¿Qué es? El ágape, ¿sí? Significa afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, espíritu afectuoso, la habilidad, ¿sí? El poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Eso es parte del amor. Ahorita en la comida comentábamos, bueno, ¿cuál es el amor hacia mi esposa? ¿Sí? ¿Te quiero porque te necesito o te necesito porque te quiero? Fíjese bien, no es lo mismo. ¿Usted quiere a su esposa porque la necesita o la necesita porque la quiere? Obviamente hay que ver la persona. Gozo viene de jara, es alegría, gozo, regocijarse, estar contento. Habla de un gozo que existe también, ¿sí? En medio de las tribulaciones o en medio de las pruebas. Usted puede estar enfermo, pero puede sonreír, puede tener una actitud positiva. Ese es el verdadero gozo, que la gente va a decir, ¿a poco está enfermo ese señor? Sí, está enfermo, pero él afronta precisamente su enfermedad con esa alegría, con esa confianza, con esa seguridad. Fíjese bien, paz, shalom, ¿sí? Significa un bienestar total, tranquilidad, serenidad espiritual, la paz de Cristo, seguridad en medio de la aflicción, ¿sí? La justificación, ser inocentes, produce paz, la unión en medio de la enemistad produce también paz, la comunión correcta produce paz y rebasa todo entendimiento humano, es lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. Paciencia, ¿sí? Macrotomía, ¿sí? Significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia, un equilibrio precisamente de nuestro temperamento. Eso es lo que significa la paciencia. La paciencia y la longanimidad, bueno, son dos cosas muy similares. La paciencia es cuando resistimos las pruebas. La longanimidad, ¿qué es? Bueno, es la misma paciencia, pero va enfocada precisamente hacia las personas, cuando soportamos a las personas. ¿Y cómo se produce o cómo llegamos a desarrollar paciencia? Romanos capítulo 5, verso 1, a través de la prueba, a través de la tribulación. Así es que si usted es muy paciente, seguramente ya pasó por muchas pruebas y por muchas tribulaciones que ahora lo han llevado precisamente a tener un control de sí mismo. Benignidad, Crestote, significa integridad, excelencia de carácter, benévolo, ¿sí? Bueno en carácter, un atributo moral, ¿sí? Se asocia con la misericordia. Primera a los Corintios 15:33, de lo cual hablábamos hace un momento. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Efesios 4:32. Bondad, benignidad y bondad, fíjese bien, se parecen mucho, pero no es lo mismo. Dice bondad, agatusone, significa benevolencia, rectitud del corazón, generosidad, Dios siendo clemente, Gálatas 5:14, el cuidado y el estar al pendiente de mi prójimo, Lucas 6:35, una cualidad que proviene precisamente de nuestro Dios. Perdóname si voy muy rápido, lo que pasa es que tenemos poco tiempo. Fíjese bien, fe, pistis, significa fidelidad, el significado es precisamente el pasivo de la fe. Mansedumbre, praute, significa gentileza, afabilidad, amistad, dulce, no implica precisamente debilidad, porque se cree que aquel que es manso es débil. No, al contrario, es muy fuerte, tiene control de sí mismo. Templanza, ¿sí? Engratería, significa el control de uno mismo, Santiago 3:2, el dominio sobre aquellas cosas que causan más daño, ¿sí? Primera de Pedro 2:11, saber abstenerse precisamente de todas las obras de la carne. Segunda de Pedro 1:5, debe ser añadida en nuestra vida, ¿sí? Esto tiene que ver la templanza
directamente, hermano, con el dominio propio. Pero fíjese bien, primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso 11. Dice así la palabra de Dios. Ese sí, búsquelo y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso número 11. Otra vez el apóstol Pablo, ¿sí?, pregunta, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Dónde lo escuchamos? Bueno, hace un momento. No hay rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, hermanos, el reino de Dios. Ahí está. ¿Más claro? Ahí está, hermanos. ¿Qué dice las obras de la carne? Aquí están precisamente los practicantes de esas mismas obras. Pero fíjese bien, lo que llama la atención es que dice: ustedes, corintios, erais todo esto, pero ahora ya han venido al conocimiento de Cristo, ahora ya han sido lavados. Ese es el verdadero asunto, el cual se está planteando aquí. La lucha interna del corazón, hermanos, sucede cuando la carne se opone al espíritu. Hay una guerra dentro de nosotros. Sucede, hermanos, cuando la pluralidad se opone a lo singular. Las obras de la carne contra el fruto del espíritu. Pero fíjese bien, vamos a regresar y vamos a ver el último punto. Gálatas, capítulo número 5, versos 24 al verso número 26. Y de aquí precisamente se va a desprender, hermanos, el tercer asunto de este tema acerca de la lucha interna del corazón. Bueno, sucede cuando, hermanos, fíjese bien, la muerte del cual hablamos la semana pasada extensamente, la muerte se opone precisamente a la vida, por lo que dice verso 24, dice: pero los que son de Cristo, fíjese bien, han crucificado, es decir, han muerto a la carne, ¿sí?, con sus pasiones y deseos, juntamente con todas esas obras de la carne. Dice: si vivimos, fíjese bien, muerte y vida, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también, hermanos, por el Espíritu. Y reafirma: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y el apóstol Pablo pudo poner otra vez la lista de contrastes, pero bueno, con estas dos cosas es suficiente. El problema es cuando batallamos, aunque sea con una sola de ellas. La muerte, hermanos, ¿sí?, es, ya lo dijimos, la separación, ¿sí?, de algo. Thanatos significa muerte, significa separación, ¿sí? Es cuando, bueno, dijimos tres sentidos de la muerte: muerte al pecado, muerte física y muerte espiritual. Esos son los tres tipos de muerte. Bueno, la muerte es la separación, hermanos, de las cosas de Dios. La vida es estar con Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo les dijo a los hermanos de allá de Éfeso lo siguiente. Fíjese bien, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, hermanos, de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, ¿sí?, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Seguimos leyendo, hermanos, y seguimos sacando más y más y más bendición. ¿Usted con quién se queda? ¿Con el Espíritu o se queda con la carne? Obviamente todos podemos contestar: yo me quedo con el Espíritu. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Fíjese bien, la muerte, hermanos, es las tinieblas del pecado, la vida es la luz de Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 22 al 24. Fíjese bien, ya estamos terminando. Mateo capítulo número 26, vamos allá hasta Mateo capítulo número 6. Fíjese lo que dice el verso 22 y verso 23. Dice así la palabra
de nuestro Dios. La lámpara, fíjese bien, del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿sí? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Podemos, hermanos, estar en esta condición. El cristiano es luz, la luz es vida, pero si nosotros decimos andar en luz, si nosotros decimos andar por el Espíritu, si nosotros decimos tener y pertenecer de Cristo, bueno, esa luz probablemente pueda ser oscuridad. Por eso pregunta el mismo Señor Jesús, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué estamos haciendo? La muerte, hermanos, bueno, también es nuestra actitud negativa. La vida es el espíritu, precisamente, de Cristo. Fíjese lo que dijo Pablo, precisamente, al joven Timoteo. Allá en la segunda carta, vamos a leerlo, hermanos. Segunda, acompáñenme, por favor, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7 al versículo número 10. Fíjese cómo, hermanos, nos da grandes palabras nuestro Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien, fíjese bien, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora, fíjese bien, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está, hermanos, ¿sí? La muerte es condenación, la vida, hermanos, es salvación. Gálatas, capítulo 6, vamos a regresar, hermanos. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 8. Y precisamente, fíjese, hermano, me llama fuertemente la atención cómo el apóstol Pablo nuevamente se lo reafirma de esta manera. Gálatas, capítulo 6, unos versículos adelante del texto que estamos utilizando como base. Gálatas 6, capítulo número 8. Dice así la palabra de Dios, porque el que siembra, fíjese bien, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué podemos hacer, hermanos, en conclusión? ¿De qué me sirve saber todo esto? ¿De qué me sirve escuchar todo esto? Le voy a decir, toda batalla, hermanos, toda lucha debe llevarse de acuerdo a reglas estipuladas. El mismo Satanás conoce esto. Él sabe que él tiene poder, pero no tiene todo el poder. ¿Sabe quién le da poder a Satanás? Usted mismo. Yo mismo le doy ese poder. Pero fíjese bien, necesitamos, hermanos, atender esta realidad en nuestras vidas. Ver precisamente qué batalla estamos librando. Cuál es esa lucha interna que está sucediendo en nuestro corazón. Tal vez usted se ha alejado de las cosas de Dios, o tal vez usted esté pensando en alejarse de las cosas de Dios. Usted esté pensando tal vez que a mí no me sirve nada de esto. Bueno, las consecuencias pueden ser terribles. No se lo digo yo, se lo ha dicho la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos tener, ¿sí?, la plena seguridad que si nos mantenemos firmes, como dice la palabra de Dios, sin fluctuar, lograremos la victoria final. Y quiero decirles, hermanos, que tal vez hemos perdido batallas, pero la guerra aún continúa. Fíjese, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Con este texto vamos a terminar precisamente. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, capítulo número 2, desde el 1 en adelante. Fíjese bien, palabras hermosas del apóstol Pablo hacia Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se fija cómo usted y yo somos soldados de Cristo. Dice verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer primero? Trabajar, hermanos. Ahí dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Muy bien, hermanos, ¿qué hemos visto en esta tarde? Ahí está. Hemos visto cómo esa lucha interna del corazón se lleva a cabo en nuestra vida. Hemos visto que sucede cuando la carne se opone al espíritu. Hemos visto que sucede cuando la pluralidad se opone a lo singular. Y hemos visto, en tercer lugar, que sucede cuando la muerte se opone precisamente a la vida. Si usted, hermano, si usted que nos visita en esta tarde se ha dado cuenta que verdaderamente el mundo solo ofrece muerte, el mundo solo ofrece perdición, el mundo solo ofrece algo vacío, bueno, es un buen momento, hermanos, para recapacitar, es un buen momento para meditar. Tal vez nos hemos alejado y queremos regresar, no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, aquí está la oportunidad. La palabra de Dios se ha predicado. Si usted siente verdaderamente ese redarguir del cual la misma palabra de Dios tiene la función de hacerlo, es tiempo, hermanos, y es momento de que usted se reconozca delante de Dios. Pase al frente, pida que oren por usted. Si usted quiere limpiar todo su pecado, pase al frente. Podemos bautizarle. Podemos, hermanos, hacer que mediante la palabra de Dios usted pueda desarrollar precisamente este fruto, ¿sí? Este fruto que finalmente cuando lo practicamos, cuando lo hacemos, bueno, esto repercutirá en obras de obediencia. La invitación está hecha, la palabra de Dios se ha predicado. Lo demás le corresponde a usted y a mí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie. Vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel Avendaño, páselo, hermano. Vamos a tener un himno de invitación y la última oración, nuestro hermano Cristian Maldonado. Gracias por su atención, que el Señor me le bendiga.